Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del WhatsApp, del Messenger, por medio de los diferentes correos electrónicos, a través del Facebook y del sistema YouTube. Bienvenidos a su programa, Tardes de Reflexión con Cristo, con HaMashiach. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el aliento de HaMashiach, estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, conociendo la verdad acerca del diezmo y las ofrendas. Alabanzas al Señor, mi alma te bendice. Qué bonito es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre, expresar de lo profundo de nuestros corazones cuánto le amamos. Santo, santo, santo. Vamos a la cita de la Torá, la Biblia que usted conoce. Vamos a Lucas capítulo 24, del 44 al 49. De paso, aquí aparece Yahshua, Jesús, a sus discípulos a puerta cerrada. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y vosotros sois testigos. Alabanzas al Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Será que necesitamos de la intervención divina del Espíritu Santo hoy en día para que nuestro entendimiento de las Escrituras wake up, se despierte? Alabanzas al Señor. Porque hay un pueblo que tiene oídos para oír, pero no pueden oír. Que tienen ojos para ver, pero no pueden ver. Su corazón se ha engrosado, su entendimiento se ha extraviado. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mi alma te alaba. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vuelve y los mira y les dice: ustedes son mis testigos. Ustedes han sido testigos presenciales de esas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto en Jerusalén.
Noten, queridos y costosísimos hermanos, que Yeshua en ninguna parte del Nuevo Testamento, después que resucitó, mandó a sus discípulos a predicar sobre la ley vieja del diezmo. Lo que sí, y previo al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, mandó a sus discípulos a predicar a todas las naciones, incluido obviamente nuestro país, Colombia. A predicar su plan de salvación, vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Tenemos que predicar del bautismo en agua, del bautismo del arrepentimiento, del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Hay que predicar del perdón de pecados, el nuevo nacimiento, el vivir por la fe y no por los diezmos. Tenemos que predicar que el infierno es una realidad, que la segunda venida de Yeshua para Israel será una realidad. Alabanzas al Señor. Ojalá usted que predica, líder, pastor, evangelista, volvamos a la senda antigua y dejemos de estar predicando positivismo, el reino aquí y ahora, prosperidad, vendrán tiempos mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Gálatas, al capítulo 1, al versículo 6 al 10, y estamos transmitiendo desde el aposento alto. Alabanzas al Señor. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. A nosotros no nos ha llamado ningún hombre. A nosotros nos llamó el Cristo de la gloria. Hay muchos que dicen, pero es que yo no lo siento. No es porque tú lo sientas, es porque Él pagó el precio en la cruz, derramó su sangre por ti. No es por tu sentir, es por gracia, es porque es un amor inmerecido del que ama tu alma. Isaquí Masoya, y Rabasaya Lavasita, mi alma te bendice. Mas si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi alma te bendice. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predicase diferente evangelio, llámese Benny Hinn, llámese Cas Luna, Guillermo Maldonado, César Castellanos, Jonás el Enlace, llámese Ricardo, Patricia, el profeta tal o el superapóstol Ronnie, del que habéis recibido los tales sean anatemas. Mi alma te alaba. La palabra anatema significa que sean desterrados, que sean excomulgados, que sean condenados y que sus libros, y que sus nombres sean borrados del libro de la vida eterna y de la santa ciudad de Dios. Alabanzas al Señor. En otras palabras, que estos sean malditos.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Yahweh Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si usted y yo mismo somos verdaderos siervos de Jesucristo, mi alma te alaba. Estamos llamados a predicar la verdad del evangelio de Jesucristo y las nuevas de salvación. No importa si aún por la causa de Cristo y por amor a la salvación de las almas perdidas llegamos a perder aún nuestras propias vidas. Mi alma te alaba. Por eso es necesario que seamos escándalo para este mundo. Y no que el mundo nos sea por escándalo a nosotros. Y al final la corrupción de este mundo, que es la concupiscencia, ese placer inmoderado, nos aparte de la fe que es en Cristo Jesús y Yahshua Hamashiach, y caigamos presa del amor al dinero. Y para esta batalla nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Y si tienes una alabanza en esta tarde, alábale si puedes. Te aseguro que en el Seol los muertos no pueden alabarlo. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. De tal manera, amados hermanos y amigos, que tenemos que tener mucho cuidado y aparte no ser neófitos, pues tenemos que tener conocimiento de las Escrituras. Es más, si usted, el Señor, le ha permitido tener estudios teológicos, mejor todavía. ¿Sabe por qué? Porque tendremos también, juntamente con este conocimiento, el respaldo del glorioso Espíritu Santo para refutar. No es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es para refutar con la verdad de la palabra de Dios, uno de los temas más delicados y que involucra gran parte del sostenimiento económico de entidades religiosas, grandes líderes de las famosas mega iglesias y familias pastorales. El tema del diezmo y las ofrendas. ¿El diezmo es antibíblico o es bíblico? ¿Está en la Biblia, pastor, o no está en la Biblia? Claro que es bíblico. Permítame, me tomo un poco de café. Café colombiano. Alabanzas al Señor. Claro que el tema del diezmo se encuentra explicado claramente en las Sagradas Escrituras, que al final de cuentas es la última o la única, digo yo, que tiene la verdad, porque es la boca de Yahweh Dios, y a su nombre gloria. Lo que pasa es que tenemos que saber que hay doctrinas exclusivas
para el pueblo de Israel. Y estoy hablando del Israel natural, porque ese cuento del Israel espiritual, eso no existe, amados hermanos, no se dejen engañar. Y otras doctrinas específicas para la iglesia de Jesucristo. La ley del diezmo y las ofrendas, que por cierto eran obligatorias, fueron para el antiguo pueblo de Israel. Entiéndalo así. Uno es el propósito que Yahweh Dios tiene para el pueblo, la nación de Israel y este mundo. Y otro propósito muy diferente que Dios tiene para la iglesia de Jesucristo, que no está bajo la ley antigua, no está bajo esclavitud, sino bajo la gracia en la libertad, la verdad de Yahweh Dios, la fe, la justicia, que es por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué dice la gente referente al diezmo? Alabanzas al Señor. Hay muchos que dicen, es un robo. El diezmo es una estafa. Hay otros que dicen, no, esto es otro impuesto para el pueblo cristiano. Y otros opinan que es una mentira y que es la razón por la cual no quieren saber absolutamente nada del cristianismo. Usted le pregunta a los creyentes, usted le pregunta a los líderes, usted le pregunta a muchos pastores y ellos responden que el diezmo, dicen, no, el diezmo es una bendición, eso es una buena tradición, es un mandato de Dios. Y lo miran a usted a la cara muy serios y le dice, ¿sabe qué? Eso es una forma de honrarlo a él. Al parecer, y de acuerdo a la historia de los pueblos babilónicos, le estoy hablando de los griegos y los fenicios, la práctica del diezmo ya existía. Y se conocía en los siglos 4 al 6 antes de Cristo bajo el nombre de diezmo de botín. Botín de guerra, que se usaba para el mantenimiento de los templos de los dioses paganos, y otra parte de ese botín de guerra lo ofrecían en sacrificio de ofrendas a estos dioses falsos, e incluso ofrecían niños pequeños, eran sacrificados y su sangre era esparcida sobre aquellos altares. La Biblia, la Torá, nos relata en Génesis, en el capítulo 14, léalo por favor, y en el capítulo 28, los versículos 20 al 23, nos habla de dos personajes que supuestamente, y aunque no existía la ley del diezmo, diezmaron para Dios. Uno de ellos no dio de lo suyo, sino como fruto de un despojo, de un botín de guerra.
nunca se menciona que Abraham hiciera un pago mensual, lo acostumbrara a hacer. Pues esto fue una sola vez y sucedió cuando dio el 10% de todo lo que había incautado como botín de guerra de unos reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Este diezmo de botín de guerra, que no tiene que ver nada con el diezmo de la ley de Moisés, fue dado al sacerdote Melquisedec, tipo y sombra de Cristo. Ahora, lo importante de este suceso no es el diezmo, pues en tiempos de Abraham no existía la ley del diezmo. Lo realmente importante de este acontecimiento, y que lo confirma, usted lo puede leer en el libro de Hebreos, es lo que proféticamente iba a representar no solo en la vida del pueblo de Israel, sino también en el mundo y principalmente para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y fue el comienzo del nuevo pacto y una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y Yahshua, Jesús, fue, es y será sumo sacerdote para siempre. Y Yahshua, amados hermanos, es mejor y mayor a cualquier profeta. El cristianismo verdadero es superior al judaísmo. Cristo es superior a los ángeles, a los líderes y a cualquier sacerdocio terrenal. Mi alma te alaba. A diferencia del antiguo pueblo de Israel, la iglesia de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, tiene un mejor pacto, un mejor santuario y un sacrificio mucho más suficiente por los pecados. Alabanzas al Señor. Y que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, para que los israelitas que estaban heridos y enfermos recibieran sanidad con solo mirarla. Así también, alabanzas al Señor, sea Cristo glorificado, Dios iba a levantar en una cruz a Jesús el Cristo y a Yahshua HaMashiach, para que todo aquel que le mire y crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Mi alma te alaba. Isakima soya. Iriribara basaya la basaya Hasem Hashem. Irabasaya la basoba. Bendito seas para siempre. Alabanzas al Señor. Le recomiendo que leamos Números capítulo 30, el versículo 2. Leamos Deuteronomio capítulo 23, los versículos 21 al 23. Léalos, por favor. Y el otro personaje fue Jacob, que antes que diezmar
y ser tomado como ejemplo. Quiso hacer negocios con Yahweh Dios, y eso era típico de él. Alabanzas al Señor. ¿Sabe algo? Jacob de entrada le puso condiciones a Dios. Jacob era ventajista. Jacob era astuto, era ambicioso, era mentiroso y sobre todo era un hombre de negocios. El nombre de Jacob, Jacob en inglés, y que lastimosamente en medio de nosotros, la iglesia de Jesucristo, y por ignorancia, muchos hermanos quieren llamar a su primer hijo Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? Significa tramposo, usurpador, tumbador en términos paisas. Aquel que es engañador. Y recién venía de robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Qué bonito ejemplo. Oiga, pastores que se llenan la boca para justificar el diezmo. ¿Cómo? Dios mío, bendito. El puro, el alto, el sublime, el santo, el incorruptible y limpio, que dice la Torá que los cielos de los cielos no pueden contenerle, ni el firmamento puede sostenerle. ¿Sabe por qué? Porque los cielos son inmundos delante de él. Como nuestro Dios, el alto y sublime, el eterno, iba a tener comunión con este pecador, con este hombre negociante, mentiroso y no arrepentido. Dios no escucha la oración del pecador. Alabanzas al Señor. No existe registro bíblico de que Dios aceptara el supuesto disparate y pacto de Jacob. Es más, si su abuelo Abraham le hubiese enseñado la costumbre de diezmar a su hijo Isaac, de lo que no existen registros bíblicos, y de hecho eso mismo se le hubiera enseñado a su nieto, a Jacob. Entonces, ¿qué necesidad tendría Jacob de estar proponiéndole negocios a Yahweh Dios para obtener su bendición? Alabanzas al Señor. Pero fue después, y por el amor de Dios y la promesa que hizo a Abraham de bendecirlo en su simiente, que vemos en Peniel al ángel de Yahweh luchando con aquel Jacob hasta rayar el alma,
y herido en su muslo suplicaba al ángel por su bendición y aferrado a él, luchando desesperadamente y con un corazón ya arrepentido, venció y aquel ángel lo bendijo. Luego en Betel, ofreciendo sacrificio a Yahweh Dios mismo cambió su corazón, cambió su naturaleza, cambió su nombre de Jacob por Israel, aquel que luchó y venció. Y si el día de mañana estamos vivos y Yahshua HaMashiach no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de Yahshua HaMashiach, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Yahshua HaMashiach, a Jesucristo, sea toda la gloria. El fin, te aseguro, muy pronto se acerca. Y Yahshua HaMashiach, Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.